Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida. Soy el hermano José Antonio Reyes. Le doy la bienvenida a nuestro programa de hoy. Estaremos estudiando una hermosa lección del libro de Daniel, el cual hemos estado estudiando durante las pasadas 12 semanas. Este estudio es muy interesante, en uno de los libros más importantes que tiene la palabra de Dios, especialmente en nuestros días. Es un libro que nos enseña el plan profético de Dios para las edades, cómo la historia del mundo terminará. Y usted, pues, si ha perdido alguno de estos estudios, le indico que debe de solicitar hoy mismo la guía que tenemos, que debe acompañar estos estudios. Y si usted todavía no la ha recibido, escríbanos hoy mismo. Al final del programa estaremos dando información de cómo usted puede recibir esta guía y la puede usar en su servicio devocional con su familia, la puede usar en la iglesia, en estudios bíblicos, la puede usar aún para predicar porque está preparada en forma de bosquejo, de sermones expositivos de la palabra de Dios. Y usted aún puede pedir un video de estos programas. Tenemos información de cómo usted puede pedir estos programas aún en video para repasarlos en su casa, en su hogar, o los puede pedir también en audio y tener la guía junto con él. Bueno, al final del programa vamos a estar dando información de cómo usted puede recibir esta guía. Ahora vamos a la lección número 13 de Daniel. Le hemos titulado El tiempo del fin y estaremos leyendo los primeros 4 versículos de Daniel capítulo 12, pero vamos a cubrir toda la lección en este día. Bueno, dice la Biblia así, Daniel capítulo 12, verso 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mi apreciado amigo, este capítulo 12 de Daniel, en el mismo tenemos el epílogo, la parte final de la profecía maravillosa que el ángel le trajo a Daniel mientras él se encontraba orando y buscando la dirección de Dios. En el capítulo 10 se presentó, podríamos decir, la introducción a esta gran profecía. En el 11 está la parte principal de la profecía y aquí está el epílogo, el toque final que Dios le da a la última y gran revelación que tiene el profeta Daniel. Estos 3 capítulos forman una sola unidad. Estos son muy importantes, pero muy importantes en el panorama profético que nos presenta la Biblia. Pues mi amigo, estos presentan eventos que tienen que ver con la aparición del anticristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos presenta 3 elementos que son muy importantes en la vida del hombre. Y estos son el amor, la fe y la esperanza. Bueno, el tema al principio del capítulo 12 es esperanza. El propósito de Dios al disciplinar a Israel es lo que nos dice el verso 11:35, dice que caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Hay esperanza para el profeta de Dios, hay esperanza para el pueblo del Señor. Aún en medio de la disciplina, del problema, de la dificultad, Dios le revela a Daniel que el plan de Dios no era destruir a su pueblo, sino depurarlo, purificarlo, emblanquecerlo. Así es que vemos que Dios nunca se ha dado por vencido en su trabajo y labor de perfeccionar a su pueblo. Y aún en el tiempo de la gran tribulación, Él trabajará con el pueblo de Israel hacia ese fin. Dios quiere perfeccionar al pueblo de Israel, lo va a lograr en el tiempo de la gran tribulación. Imagínese esto, Dios va a perfeccionar también la iglesia. Son los 2 pueblos del Señor. Vamos a ver que el verso 1 nos habla de una tribulación especial, porque dice que este tiempo del fin, dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así es que la historia del pueblo de Israel es una historia de sufrimientos,
Mi amigo, desde el tiempo de Babilonia hasta el holocausto de Hitler en nuestro siglo, el pueblo de Israel ha sufrido como ninguna otra nación en la tierra. En medio de este sufrimiento, Dios ha disciplinado a su pueblo con el propósito de purificarlo y llevarlo a una fe genuina. Así es que esto es interesante. El pueblo de Israel sufrió tanto en el tiempo babilónico. Luego sufrió bajo los persas, sufrió luego bajo los griegos. A un Antíoco Epífanes, ¿cuánto hizo sufrir al pueblo de Israel? Luego vinieron los romanos, quemaron, destruyeron su templo. Luego los musulmanes aparecieron en el siglo VII y hasta, hicieron la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, en el lugar donde estaba el templo de los judíos. Luego vienen las cruzadas en el siglo X y XI que mataban a los judíos en el nombre del cristianismo. Tristemente, Roma desató cruzadas sobre Jerusalén y mataban a los judíos por todas partes. El pueblo judío sufrió bajo España en la Inquisición. Tremendamente sufrió en Inglaterra, en Francia mismo. Y en Alemania, en estos últimos, podríamos decir, décadas, del 40 al 45, más de 6 millones de judíos murieron en las cámaras de gas y en los hornos de Hitler. Amigos, pero todavía al pueblo de Israel, tristemente, le queda el mayor de los sufrimientos. El tiempo de angustia, cual nunca fue, dice la Biblia, nos indica que el peor de los sufrimientos del pueblo de Israel se encuentra en el futuro. Y Cristo habló de esto en Mateo 24 y verso 7, en el 15, 21, Revelación 6, 18 también nos habla de esto. Y aún Jeremías, el profeta, habló en el capítulo 30 del tiempo de la angustia de Jacob. Bueno, la Biblia también nos presenta aquí un protector especial. Fíjese, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de tu pueblo. Al mismo tiempo que el anticristo se levanta para tratar de destruir a Israel, el arcángel Miguel, qué precioso, se levanta para darle protección y para darle ayuda. Vamos a ver, de este arcángel Miguel, él tiene una responsabilidad muy especial. Este poderoso arcángel, mi hermano, tiene como una de sus responsabilidades especiales proteger a Israel. Es el príncipe, un arcángel que está protegiendo a Israel. Muchas veces nosotros hemos visto en estos días en que vivimos, Israel ha tenido una guerra en el 48, tenía un día solo de nacido esa nación y tuvo que pelear contra 6 naciones árabes. De una manera grande le ganó. Luego en el 56 volvió y ganó la guerra. En el 67 tuvo la guerra de los 6 días y la gente se asombra de cómo este pueblo tan pequeño de solo 3,5 millones de personas puede pelear contra las naciones árabes, que son más de 180 millones, y ganar. No hay duda que posiblemente ya los ángeles, el ángel de Dios, el arcángel Miguel y todos estos están ayudando nuevamente a su pueblo en estos últimos días. Bueno, el enemigo del pueblo de Israel tiene un plan. Satanás, mi amigo, siempre ha luchado por intervenir para evitar que el Mesías y el reino mesiánico se establezca aquí en la tierra. En el tiempo del fin, las fuerzas infernales tratarán de destruir a Israel, y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Pero habrá una protección especial que el Mesías de Dios dará a este pueblo para que no sea totalmente destruido. Así que Revelación 12 nos da un vislumbre profético de la terrible batalla que el enemigo desarrollará para tratar de destruir al Mesías y a su pueblo. ¿Por qué es que Satanás odia tanto a Israel? Bueno, si Satanás pudiera destruir esa nacioncita, el plan profético de la segunda venida de Cristo, el plan profético de Daniel y de Revelación, no se cumpliría. Pero Dios, con sus ángeles y arcángeles, está protegiendo en estos días finales aún este pueblo para que el plan de Dios se lleve a cabo. Bueno, el poder del arcángel Miguel es tremendo. A los demonios, mi amigo, les gustaría posesionarse totalmente de la tierra. Ese es el deseo de ellos. Y dominar Israel. Pero Miguel y sus ángeles han sostenido guerra, recuerde, contra él continuamente en los lugares celestiales. Y en Revelación 12, muy interesantemente, el Satanás será echado del cielo a la tierra, y entonces que entrará en el anticristo y se hará parte de este. Bueno, hay una liberación especial que el Señor nos presenta aquí. Dice Daniel: pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. En Romanos capítulo 11, es muy interesante mirar allí, porque se nos habla, el apóstol Pablo en Romanos 11, en el verso 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora mismo Israel está en incredulidad en su tierra.
está endurecido, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es que entra la plenitud de los gentiles? Es cuando el último creyente que va a ser miembro de la iglesia entre en la iglesia y la iglesia sea arrebatada. Ahí termina la plenitud de los gentiles, pero no el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es diferente a la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles termina cuando Cristo descienda del cielo en su segunda venida, que ya viene con la iglesia, que ha sido raptada 7 años antes, y entonces establece su reino milenial y termina con los reinos gentiles de la tierra. Bueno, aquí en Romanos capítulo 11 se nos declara que todo Israel, en el verso 26, luego todo Israel será salvo. Fíjese, vamos a ver en Zacarías capítulo 13, es interesante que allí se nos da cómo esta profecía es delineada. Zacarías capítulo 13, si usted tiene su Biblia, consígala allí en Zacarías 13 y verso 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. En la gran tribulación, 2/3 partes del pueblo de Israel, que aún están incrédulos al Mesías, se perderán, van a morir 2/3 partes de todos los judíos durante la gran tribulación. Ahora, 1/3 parte dice, y meteré en fuego a la 1/3 parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Así es que 1/3 parte del pueblo israelita va a creer en Dios, entre eso están los 144,000 y toda esta gente que nos presenta la Biblia. Esos van a ser salvos, van a ser protegidos por Dios. La Biblia nos habla de 2 testigos que van a venir. En Revelación 11, 34 al 39 se nos dice que en la gran tribulación van a venir 2 testigos que la mayoría de los estudiantes bíblicos creen que va a ser Moisés y Elías, que regresarán a llevar a cabo un gran ministerio en la ciudad de Jerusalén. También va a haber 144,000 testigos que nos enseña Revelación 7, 14. En estos 2 capítulos, tanto en Revelación 7 como Revelación 14, se nos habla de 144,000 israelitas que van a proclamar el nombre de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Va a haber un avivamiento en ese tiempo. Van a ser hombres como el apóstol Pablo, que dice que no se casarán, se van a dedicar solo a predicar en el nombre del Señor, y ellos van a aceptar a Cristo cuando Él regrese y van a ser salvos. La Biblia nos presenta en este libro de Daniel algo precioso, y son 2 resurrecciones. Los versos 2 al 3 nos habla en el libro de Daniel de 2 resurrecciones. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se nos presenta aquí 2 resurrecciones, una para vida eterna y una para confusión. La resurrección de vida eterna va a ocurrir de la siguiente manera. Mire cómo la Biblia nos presenta. Primero, Cristo fue la primera parte de la primera resurrección. Cristo es el primer fruto. Ahora viene la iglesia, que estará compuesta de los muertos en Cristo y los santos que estén viviendo, que van a ser transformados cuando Cristo descienda. Y entonces después van los santos del Antiguo Testamento y los de la gran tribulación a levantarse durante el tiempo cuando Cristo regrese para establecer el reino milenial. Vamos a ver algunas señales del fin que se nos presentan en este capítulo 4. Dice, muchos correrán de aquí para allá, en el verso 4 de este capítulo 12, mejor dicho, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así es que la ciencia ha aumentado. Se dice que cada 5 años el hombre está duplicando su sabiduría en los días en que vivimos. Viven más científicos en este año que los que han vivido en toda la historia de la humanidad juntos. Fíjese cómo la ciencia se ha multiplicado. Daniel nos dice también que habrán aumentos de viajes. Y hoy en día la gente viaja por todas partes. Bueno, la Biblia se nos presenta en los versos 5 al 10, un varón vestido de lino. Y yo, Daniel, miré y aquí otros 2 que estaban en pie, y el uno es de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Vamos a ver ese varón vestido de lino. Se nos presenta que hay 2 ángeles en esta visión, el verso 5, uno en un lado del río, el otro en el otro. Hay una pregunta en el verso 6 que los ángeles le hacen, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, ahí está la contestación. Tiempo y un tiempo y la mitad de un tiempo. Y eso nos habla de la gran tribulación que dura
durará 3 años y medio. Tiempo, 1 año. Tiempos son 2 años, 3. Y la mitad de un tiempo es medio año. La gran tribulación durará por 3 años y medio. Bueno, el verso 8 al 9 nos dice que habrá confusión. Dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hubo allí un deseo de buscar la verdad de parte de Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así es que se le contesta la pregunta, Daniel, esto está sellado para tu tiempo, pero en el tiempo del fin todo esto va a ser abierto. Y hoy en día la profecía bíblica está abierta para el pueblo de Dios. Hoy podemos comprender las profecías que Daniel mismo dio y que no las podía comprender en su tiempo. Hay una purificación asegurada. En los versos 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los impíos en nuestros días van a actuar más impíamente. Usted ve la pornografía, cada día es más terrible. El aborto, usted ve como cada día las mujeres abortan más a sus criaturas. El homosexualismo hoy no es algo secreto, lo hacen públicamente. Dice la Biblia aquí, que los impíos procederán impíamente. Como dice Revelación, el que esté sucio se va a ensuciar más. Pero también dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Amigo, Cristo quiere purificar un pueblo porque la iglesia que se va para el pueblo es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia nos dice en el capítulo 12, verso 10, la redención de los sabios entenderán. Si usted puede entender la Biblia, usted es sabio, usted está entendido, usted está listo para irse al cielo. El rechazo de los malos también, los malos no entenderán, pero los entendidos sí entenderán. Vamos a ver el entendimiento de la palabra de Dios, que es lo que lleva sabiduría y gracia al hombre y a que se prepare para el encuentro con su Dios. La razón para tener la esperanza, nos dice el verso 11 y el 12, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí se añaden 60 días más a los 1230 días. Ya aquí se presentan 1290 días. Hay un tiempo en que se va a purificar, porque recuerde, el anticristo va a traer una desolación al templo. Pero después va a ser de la gran tribulación, hay unos días donde el templo va a ser purificado. El reino restablecido nos enseña el verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Vemos ahí el reino restablecido. Vemos en el verso 13 unas palabras preciosas de encomio. Vemos que el Señor le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin. Qué cosa linda. La responsabilidad de Daniel, llegar hasta el fin de sus días. Y reposarás. Vas a morir, vas a partir conmigo. Y también se le presenta en este verso 13 una recompensa. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué cosa preciosa, mi amado hermano, es la recompensa de aquellos que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Dios le dice a Daniel, para terminar, Daniel, hay esperanza, tú vas a llegar al fin de tus días, tú vas a reposar, pero tú te vas a levantar para recibir tu recompensa, tu heredad en estos días del fin. Qué precioso, amigo. Así es que aquí en este último capítulo de Daniel se nos presenta la gran tribulación, el anticristo tratando de destruir al pueblo judío. Vemos al el arcángel Miguel protegiendo al pueblo judío, ángeles que protegen al pueblo. Vemos que va a venir la angustia más grande sobre el pueblo de Israel, pero vemos que Dios los va a liberar y van a ser purificados de todo mal y todo pecado. Y cuando Cristo descienda de los cielos, el pueblo de Israel le recibirá como su rey y como su Señor. Y entonces Israel entrará con Cristo y con la iglesia en el tiempo del milenio, que entonces empieza, bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1305 años, el reino de Dios establecido en la tierra, y por 1000 años Cristo estará gobernando con su pueblo esta tierra. 1000 años de paz. A los 1000 años, entonces viene la segunda resurrección. Recuerden que la primera resurrección tiene a Cristo, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los que mueren en la gran tribulación. Todos esos tienen parte de la primera resurrección, se extiende por un largo periodo de tiempo. Empieza el milenio a los 1000 años, entonces van a resucitar los malos 1000 años después. Y esa es una resurrección para confusión, para comparecer ante Dios. Los libros van a ser abiertos y empezará el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco, ya el tiempo no será más. No se van a contar más 1000 años, ni 2000 años. Va a empezar la eternidad. Y la gente o serán salvas, según Revelación, Apocalipsis. El anticristo va a ser echado en el lago de fuego ardiendo.
también la bestia, el falso profeta y todos los que le sigan. Amigo, si usted no le sirve a Cristo, este es un día para que usted se prepare y busque a Dios en espíritu y en verdad. El libro de Daniel preciosamente nos presenta el plan de Dios para los tiempos. El primer capítulo de Daniel nos enseña de la fidelidad preciosa cuando Daniel y sus 3 compañeros llegaron a Babilonia y cómo ellos se mantuvieron fieles a Dios. El segundo capítulo de Daniel, Dios le presenta a Nabucodonosor el plan profético de Dios por las edades, y Nabucodonosor lo ve desde el punto de vista de los gentiles. El capítulo 3 de Daniel nos presenta la fidelidad, la fe frente a un imperio, como Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron firmes y no cedieron ante la orden de adorar la estatua de Nabucodonosor. El capítulo 4 de Daniel nos enseña a Nabucodonosor siendo un creyente, proclamando que Dios es el Dios verdadero y que él le daba gloria y honra al Señor. Ustedes recordarán cuando los jóvenes llegaron a Babilonia, Babilonia los quería hacer babilonios, pero ellos se propusieron llevar al rey de Babilonia a ser un creyente, y no solo Nabucodonosor, también Ciro, la Biblia aún dice que es siervo de Dios, ellos también lo llevaron a que proclamara la grandeza de Dios, y a Darío. El capítulo 5 de Daniel tenemos el fin del reino de Babilonia, la cabeza de oro, y el comienzo del reino persa. El capítulo 6 tenemos a Daniel probando la fe, la fidelidad nuevamente, y en el foso de los leones Dios lo libra. El capítulo 7 de Daniel tenemos las visiones que Dios empieza a dar, las 4 grandes visiones que Dios le da a Daniel, primero de todos los reinos que han de venir sobre la tierra, pero desde el punto de vista de Dios hasta el anticristo. El capítulo 8 de Daniel es otra visión, la segunda visión que Dios le da a Daniel a los 90 años aproximadamente, mientras él ora y ayuna y busca a Dios. Entonces tiene una visión del reino de Grecia, representado por un macho cabrío, y también el reino de los medos persas, representado por un carnero. El capítulo 9 de Daniel es un capítulo que se le llama el ABC de la profecía, o la espina dorsal de la profecía, y es el capítulo que nos habla de las 70 semanas de Daniel. El capítulo 10 nos presenta entonces la gran última revelación. El 10 nos presenta esa batalla terrible que hay en los cielos, donde los ángeles batallan, los demonios, por controlar las naciones de la tierra, y cómo hay una guerra en lo invisible que nosotros a veces no nos podemos dar cuenta. Así que el capítulo 10, 11 y 12 es la última gran visión de Daniel, y en el 11 se nos presenta toda esa historia de más de 200 años de guerra que hubieron entre Siria, entre Egipto y todas esas naciones, hasta que en el capítulo 12 se nos presenta el tiempo del fin, el broche final con que Dios cierra la historia en este mundo. La gran batalla que el pueblo de Israel tiene que desarrollar es terrible. Todavía el pueblo de Israel espera la gran tribulación, pero durante ese tiempo Dios protegerá a este pueblo. Y tenemos que estar pendientes en estos días, hermanos, la señal profética número 1, que usted debe estar mirando y observando, leyendo, porque está en las noticias. El pueblo de Israel en los últimos 10 años, prácticamente todos los días está en los diarios de la tierra, está en la televisión y está en la radio. Y eso nos indica que el plan profético de Dios se está cumpliendo. Cristo dijo: de la higuera aprendan la parábola, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan hojas, sepan que el verano está cerca. Así es que es hermoso mirar al futuro con la esperanza gloriosa que Dios le concedió a Daniel. Qué lindo es mirar el futuro así. El retorno de Cristo y el establecimiento de su reino siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios en esta tierra. Es hermoso tener la esperanza de la resurrección, del rapto, de la segunda venida y del milenio en medio de un mundo que vive en confusión y sin esperanza. Un día, mi amigo y hermano, despertaremos en la presencia del Señor, y el tribunal de Cristo será presentado, y allí los creyentes recibiremos nuestros galardones. Un día, cuando despertemos, Dios nos habrá raptado a la iglesia, hemos sido transformados y apareceremos para recibir galardones en el gran tribunal de Jesucristo. Ahora, nuestra responsabilidad actual es trabajar por el Señor día y noche, extender su reino en la tierra y llevar este mensaje de esperanza a los perdidos. Es de mucho aliento, mi amigo, el saber que el Señor le reveló personalmente a Daniel estas hermosas verdades. Y nuestra oración, junto con Juan en revelación, debe ser lo que nos dice la última oración de la Biblia: sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20, está la última oración de la Biblia. Sí, ven, Señor Jesús. Qué lindo es tener esta esperanza. Mi amigo, mi esperanza no está en los gobiernos de la tierra.
de acuerdo con la Biblia, las naciones seguirán en rebeldía. Veremos más rebeldía, más corrupción. Aún todavía usted no ha visto nada de cómo este mundo va a seguir, porque recuerde, detrás de los gobiernos de la tierra, de muchas leyes que la gente está pasando acerca de legalizar el aborto, acerca del homosexualismo, acerca de cómo está el mundo lleno de droga, lleno de maldad, de crímenes violentos. Detrás de todo esto hay fuerzas satánicas que están atormentando el mundo en que vivimos. Pero aquí está la iglesia trabajando. Y el pueblo de Israel se ha dejado allí como una señal. En el 1948 este pueblo regresó a su tierra. Desde los días de Nabucodonosor, el pueblo de Israel no era un pueblo independiente. Pero en el 1948 volvió a su tierra. Después de casi 2500 años, la bandera de la estrella de David flotó sobre el monte de Sión y sobre los montes de Jerusalén para decirle al mundo y a la iglesia: prepárate porque el rapto está cerca. Porque cuando Israel falló, Dios hizo un paréntesis con ellos y está trabajando ahora con la iglesia. Pero se va a llevar la iglesia antes de que venga la gran tribulación. La iglesia se va con su Señor en las nubes y entonces empieza el tiempo de angustia en esta tierra como nunca ha sido ni como nunca será. Amigo, si tú no estás preparado, yo te invito a que ahora mismo tú hagas una decisión por Cristo, le entregues tu vida y tu corazón. Si tú no estás preparado, hermano, hay algo en tu vida, pecado, cosas, maldad, algo, en este momento es tiempo de orar, decirle: Señor, ayúdame, yo te quiero ser fiel a ti. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor amado, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te glorifico y te alabo por la esperanza que tú nos has dado, Señor amado, del rapto, de la resurrección primera, de tu segunda venida, de estar contigo en el milenio. Qué esperanza preciosa tiene tu pueblo. Es el único pueblo con esperanza, Señor, en esta tierra llena de confusión y de problemas, donde los jóvenes de nuestros días se suicidan tanto, Señor amado, porque no tienen esperanza. Pero gracias porque nosotros, como Daniel, tenemos la esperanza gloriosa de que tú has de venir para llevarte tu pueblo de la tierra. Y oh Señor, podemos decir como Juan: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerde, esta es la última oportunidad que usted tiene de recibir nuestra guía de estudio. Esta la haremos llegar hasta usted al usted escribirnos o al usted llamar a nuestros teléfonos. Si usted ha perdido alguna, esta es su oportunidad de escribir rápidamente. No lo deje para mañana. Mucha gente lo deja para mañana y nunca nos escribe porque mañana nunca llega. Pero escriba hoy mismo y diga: yo quiero recibir la guía. Si este ministerio está siendo de bendición a usted y usted nunca nos ha escrito, saque un tiempo y séanos de bendición a nosotros. Ore por nosotros, esa es parte de la bendición. Promueva el programa con sus amigos y hágase un sostenedor de este ministerio y Dios le va a recompensar. Invierta su tiempo, su dinero, su vida en movilizar el reino de Dios en la tierra. No nos queda mucho tiempo, el tiempo se está cortando. Escriba hoy mismo a nuestra dirección. Ore por nosotros. Agradezco mucho el que usted haya pasado este tiempo con nosotros y le digo que yo deseo la bendición de Dios para con usted y que Dios le guarde y le bendiga abundantemente.